Terminó llegando al récord de 200 pesos por unidad de divisa norteamericana. Y para hablar de esto tenemos en línea al economista Jorge Bertolino. Vamos a saludarlo. ¿Cómo le va, Bertolino? Andrés Batistela lo saluda y muchas gracias por atendernos. Buen día, Andrés. Mucho gusto hablar nuevamente contigo. El gusto es nuestro y la primera pregunta, la más obvia, Jorge. ¿Por qué subió el dólar en la Argentina ayer y el dólar informal o dólar blue llegó a 200 pesos? Mira, hay una sumatoria de factores. Eh, yo creo que es un poco complejo que esto lo analice un economista, porque me parece que más merece el análisis de un politólogo, Ujú. porque me parece a mí que la suba del precio del dólar no obedece enteramente a causales económicas, sino a causales políticas o para ser un poco más directo, por expectativas con respecto al futuro de la política luego de las elecciones. O Ujú. sea, el trasfondo económico es que hubo en los últimos tiempos un exceso de emisión monetaria y eso impacta primeramente siempre en el precio del dólar, y además existe la infundada expectativa y el temor excesivo en la gente común en que haya un giro, digamos, hacia la izquierda después de las elecciones, que haya una radicalización del gobierno y que, bueno, eso empeore las condiciones económicas del país. Entonces, bueno, la gente se cubre comprando dólares y hay un escenario innecesariamente alarmista a mi criterio. Ujú. Me cuesta un poco su teoría, Jorge, en el sentido siguiente. Cuando ganó Cambiemos subió el dólar, cuando ganó el Frente de Todos subió el dólar, ahora gana Cambiemos de nuevo, sube el dólar. Digo, pareciera, o los dos son responsables, no sé si también el sistema financiero estaba buscando otra opción que esté por fuera de la grieta, porque el dólar ha subido con Macri, con Cristina, con Alberto, con todos. Bueno, por eso mismo te decía que quizá tendrías que, para algunas cuestiones, consultar a politólogos, a sociólogos, qué Ujú. sé yo. Desde el punto de vista estrictamente económico, yo te digo que existe una fuerte desconfianza con respecto a lo que va a hacer el gobierno luego de las elecciones. Ujú. Si este escenario hipotético, alarmista, se va a cumplir o no, ya no está a mi alcance desentrañarlo. Yo creo que no. O Ujú. sea, yo creo que, insisto, lo dije anteriormente, yo creo que es infundado el temor a una radicalización del gobierno. El temor más explícitamente es que se cumplan con las promesas que de alguna manera en los últimos discursos estuvo dando el máximo referente de la Cámpora, donde dijo que iban a romper con el Fondo Monetario Internacional, que la deuda con el fondo no se iba a pagar, Ujú. y bueno, que se iba a seguir con los controles de precios y que se iba a seguir aumentando impuestos y todo, y que se iba a seguir con la emisión monetaria descontrolada. Y este es un escenario temido por los mercados, pero que a mi criterio es imposible que lo vayan a implementar. Yo creo que muy por el contrario, Ujú. luego de las elecciones el gobierno va a diseñar un plan económico razonable y va a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que las variables se van a calmar. Yo creo, repito una vez más, perdóname la insistencia, estamos viviendo un momento de zozobra, Ujú. la sociedad está sumamente alarmada y esto no está debidamente justificado a mi criterio. El escenario es terrorífico que todos ven, yo no lo veo. Ujú. ¿Qué significaría acordar con el Fondo Monetario Internacional o qué previsión podemos hacer, Bertolino, en su visión al menos en lo económico que vaya a suceder luego de alcanzar este acuerdo? Acordar con el Fondo Internacional implica comprometerse a presentar un plan económico
que incluye los números previstos de gasto público, de recaudación de impuestos, de déficit fiscal, de emisión monetaria. Es decir, lo que le pide el Fondo Monetario desde hace muchísimo tiempo es algo que cualquier país necesita tener, aunque no te lo pida nadie, que es un plan económico, un conjunto de políticas con metas a cumplir, digamos que sean compatibles entre sí. Y a cambio de la presentación de ese programa económico, el Fondo Monetario lo que hace es refinanciarte la deuda a 4 o a 10 años, dependiendo del tipo de programa en el que ingreses, porque hay un programa más sencillo donde simplemente se comprometen metas fiscales y monetarias, y un programa ampliado donde además te pedirían reformas estructurales, las cuales también el país debiera hacerlas para favorecer la creación de empleo y la aparición de nuevas inversiones sin necesidad de que el fondo te las pida. O sea, yo creo que es como que hay una redundancia. El país necesita hacer cosas para salir de este estado calamitoso en que se encuentra su economía, y debiera hacerlo independientemente de que te lo pida o no te lo pida el fondo. Claro. ¿Cuáles son, Bertolino, para no robarle tanto tiempo, tampoco le pedimos que sea sintético y también para que sea más digerible para nuestra audiencia, esas reformas estructurales que necesita el país? ¿Cuáles serían? Y las reformas estructurales requieren una modernización de la legislación laboral y requieren una disminución del gasto público improductivo para poder bajar los impuestos más distorsivos, de manera tal que la carga fiscal que soportan las empresas pueda ser menor, y que de esa manera, aumentando la rentabilidad de las empresas ya existentes y por ende de los nuevos proyectos, pueda haber nuevas inversiones y que se creen nuevos puestos de trabajo en blanco, y digamos que se pueda ir de esa manera eliminando los planes sociales, no porque el gobierno se los vaya a quitar a la gente, sino porque al aparecer fuentes de trabajo genuinas, en blanco y convenientes, los mismos titulares de los planes sociales irían renunciando a ellos y trabajando en empleo mucho más remunerativo y en blanco. Esa es una política económica sensata, que no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de medio, ni lo que vos quieras, sino simplemente lo que cualquier país necesita para que el sector privado, que es el que genera riquezas, se pueda poner en marcha. Hoy estamos viendo lamentablemente un cementerio de pymes, que son los principales dadores de empleo y de cohesión social en cualquier país razonable del mundo, y nosotros acá estamos tratando de inventar la rueda cuadrada, pareciera. O sea, hacemos todo al revés de lo que hacen los países que crecen y donde la gente tiene buenos ingresos con un trabajo formal. O sea, lo que Argentina necesita en síntesis es un plan económico y dejar de estar remendando todos los días con medidas inconducentes y que ya fueron probadas y que nunca dieron resultados. Claro. La última pregunta, y porque además es algo que realmente ya en un punto me desespera, Bertolino, y es ¿cuándo podríamos empezar, si se siguiera un camino de recuperación económica y de hacer algunas de estas reformas que usted está mencionando, cuándo vamos a salir del pozo en el que hoy estamos? Mira, yo creo que una buena implementación de un conjunto de medidas con un anuncio por cadena nacional, el conjunto de medidas que sean pro mercado, pro inversión, pro empleo, generarían lo que alguna vez políticamente se denominó un shock de confianza, y la Argentina comenzaría a moverse rápidamente. Pero para eso obviamente se necesita un gobierno creíble. Entonces, lo que todos estamos esperando es un cambio en el interior del propio gobierno.
o sea, hay versiones no confirmadas hasta el momento de que luego de las elecciones y quizá al día siguiente habría un cambio importante y bueno, se haría cargo del gabinete de ministros una figura importante dentro del gobierno, dentro de la coalición, Massa. y se haría cargo de la economía un importante economista muy conocido en el país, que tiene su propio equipo y que tiene fuertes contactos internacionales y que ha sido funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, y bueno, que implicaría un shock de confianza muy, pero muy importante. Yo creo que si esto se cumple, Argentina se pone en marcha rápidamente. Esto dicho independientemente de que a quien habla o al oyente le resulte simpático o no la coalición de gobierno actual. Claro. Yo creo que aún aquellos que no simpatizan con el gobierno debieran alegrarse si esto ocurre, porque el país no soportaría 2 años más de esta agonía y de estas políticas inconducentes. Seguro. O sea, el cambio tiene que producirse ya, Claro. no luego de las elecciones de 2023. Claro. Bertolino, le agradecemos enormemente por su tiempo, muy amable. Ha sido un gusto y será hasta la próxima vez que me requieran. La seguimos pronto. Chau, Un chau. fuerte abrazo. Chau, chau. Jorge Bertolino, economista, con su